Cristo ya te salvó. Eso no está en discusión. En la cruz hace más de 2000 años, Jesucristo pagó el precio completo por cada uno de tus pecados, por cada uno de los míos, por los de toda la humanidad. La redención ya ocurrió. Es un hecho histórico, irreversible y glorioso. Y sin embargo, aquí estamos. Millones de bautizados que viven con miedo, con vacío, con culpa que no desaparece, con una fe que se siente tibia, lejana, como si Dios estuviera muy lejos y la salvación fuera una promesa bonita, pero que no termina de llegar a la vida real. ¿Por qué? Si Cristo ya nos salvó, ¿por qué tantos católicos viven como si no hubieran sido salvados? Porque hay algo que nadie te explicó, algo que está en el centro de la fe católica, algo que los apóstoles entendieron en Pentecostés y que cambió todo. Y esa respuesta tiene nombre: Espíritu Santo. Bienvenidos. Este es un espacio para entender la fe católica con profundidad y con claridad, sin rodeos y sin superficialidad. Hoy vamos a responder una de las preguntas más importantes que un católico puede hacerse. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? No como fórmula piadosa, no como respuesta de catecismo infantil, sino como verdad que transforma la vida. Al terminar este video, vas a entender con precisión por qué sin el Espíritu Santo, la salvación de Cristo, siendo real y completa, no se aplica en tu vida personal. Y más que eso, vas a saber exactamente qué hacer para abrirte a su acción hoy mismo, de manera concreta y posible. Quédate hasta el final, porque lo más importante viene en la segunda mitad. Mira a tu alrededor y mira también hacia adentro, con honestidad. El mundo está saturado de ruido, de confusión, de propuestas que prometen felicidad y entregan vacío. Y dentro de la Iglesia también hay una realidad que no podemos ignorar. Muchos católicos van a misa, se bautizan, cumplen con sus obligaciones religiosas y sin embargo sienten que algo falta. Una paz que no llega, una fuerza que no aparece, una alegría que dura apenas unos días y luego se disuelve. ¿Es que la fe no funciona? ¿Es que Dios prometió algo que no cumple? No. El problema no está en Dios. El problema está en que nosotros hemos recibido una salvación que aún no hemos dejado que se aplique del todo en nuestra vida. Y esa aplicación, ese proceso vivo y continuo, es exactamente la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a entender hoy. Para entender por qué necesitamos al Espíritu Santo, primero necesitamos entender algo que la teología católica distingue con mucha precisión y que en la práctica cambia todo. Existe lo que se llama la redención objetiva y la redención subjetiva. No te asustes por los términos, porque en un momento va a quedar muy claro. La redención objetiva es lo que Cristo hizo en la cruz. Es objetiva porque sucedió en la historia, independientemente de ti, independientemente de mí. Cristo murió, resucitó y conquistó la victoria sobre el pecado y la muerte. Eso ya está hecho. Está terminado. Es la base de todo. Ahora bien, imagina lo siguiente. Una ciudad entera está enferma, toda su gente contagiada por una enfermedad mortal, y de pronto llegan camiones cargados con la vacuna suficiente para salvar a cada uno de los habitantes. Esa vacuna llegó. El remedio existe. La ciudad, en ese sentido, ya fue salvada, porque el recurso necesario para la salvación de cada persona ya está disponible. Pero atención, si tú no recibes la vacuna, mueres de todas formas. El remedio llegó, pero necesita ser aplicado en tu cuerpo, en tu vida, en tu historia personal. Eso es exactamente lo que pasa con la salvación. Cristo conquistó la victoria, el remedio llegó, pero esa victoria necesita ser aplicada en tu vida concreta, en tus decisiones, en tu corazón, en tus heridas, en tus pecados particulares. Y a ese proceso, a esa aplicación personal de la salvación, la teología católica la llama redención subjetiva. ¿Quedó claro hasta aquí? Redención objetiva, lo que Cristo hizo por todos. Redención subjetiva, cómo eso llega a cada uno. Y ahora viene la pregunta clave.
¿Quién aplica la salvación en tu vida? ¿Quién es el agente de esa redención subjetiva? La respuesta de la fe católica es clara y hermosa: el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien da el primer toque en el corazón de una persona que vive alejada de Dios. Ese movimiento interior casi imperceptible que te dice algo en tu vida necesita cambiar, ese desasosiego que no encuentras de dónde viene, esa inquietud que no calma ningún placer del mundo, eso no es casualidad. Es el Espíritu Santo llamando. Y cuando esa persona responde, cuando busca, cuando se acerca a la iglesia, cuando escucha una palabra que le toca el alma, es el Espíritu quien la sostiene en ese camino. Él es quien te da la fuerza para confesar lo que llevas años callando. Él es quien te hace perseverar cuando la fe se siente árida y la oración parece que no llega a ningún lado. Él es quien transforma lentamente el interior de una persona, desde adentro hacia afuera, como la levadura que fermenta toda la masa. Jesús mismo lo prometió. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, dijo que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Y en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vemos ese momento fundacional. Los apóstoles reciben al Espíritu Santo y dejan de ser los mismos. Pedro, que horas antes de la pasión había negado a Cristo 3 veces por miedo a una sirvienta, ese mismo Pedro sale a predicar ante miles de personas con una valentía que no venía de él. Eso es el Espíritu Santo actuando. No una emoción pasajera, no un estado de ánimo, una transformación real, de adentro hacia afuera. Ahora bien, la Iglesia Católica nos enseña que el Espíritu Santo no viene con las manos vacías, viene cargado de dones, y esos dones no son adornos espirituales para personas muy avanzadas en la fe. Son respuestas concretas a las necesidades más reales de la vida humana. ¿Cuáles son esos dones? La tradición de la Iglesia, basándose en el profeta Isaías, capítulo 11, nos habla de 7: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Escúchalos no como lista para memorizar, sino como respuesta a problemas que tú conoces bien. Sabes cuándo tomas una decisión importante y no sabes qué camino es el correcto, y la lógica no alcanza. El don de consejo te orienta desde adentro, con una certeza que va más allá del razonamiento humano. Sabes cuándo lees la Biblia o escuchas una enseñanza de la iglesia y de pronto algo encaja, algo que no habías visto antes se vuelve luminoso. Eso es el don de entendimiento. Sabes cuando estás en medio de una prueba que parece aplastarte, una enfermedad, una pérdida, una traición, y sin embargo encuentras dentro de ti una fuerza que no sabías que tenías. Eso es el don de fortaleza. Sabes cuando en medio de la confusión del mundo, cuando todo parece relativo y nadie sabe a qué atenerse, tú tienes una claridad interior sobre lo que es bueno y lo que es malo, sobre lo que vale y lo que no vale. Eso es el don de ciencia. El Espíritu Santo no es un lujo para místicos. Es el equipamiento básico del cristiano que quiere vivir su fe en serio en medio del mundo real. Pero aquí necesitamos hacer una corrección importante, porque hay un malentendido muy extendido que le hace mucho daño a la vida espiritual de muchas personas. Muchos creen que el Espíritu Santo se siente, que cuando Él viene hay escalofríos, hay lágrimas, hay euforia, hay una experiencia emocional intensa e inconfundible. Y si no sienten eso, concluyen que el Espíritu no está presente, que su oración no funciona, que Dios no los escucha. Eso es un error. Un error comprensible, pero un error. La presencia del Espíritu Santo no se mide por las emociones que produce. Se reconoce por los frutos que genera. Y San Pablo fue muy preciso al respecto. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Ves que ahí no aparece el escalofrío?
¿Ves que no dice euforia religiosa ni experiencia intensa? El Espíritu Santo puede venir en el silencio de una oración tranquila, sin ninguna emoción especial. Puede estar presente en el momento en que decides perdonar a alguien que te lastimó, sin que lo sintieras de manera extraordinaria. Puede estar actuando cuando perseveras en la oración un día más, aunque sientas que reza en el vacío. Lo que importa no es lo que sientes en el momento. Lo que importa es si tu vida está dando frutos de amor, de paz, de bondad, de fortaleza. Esos frutos son la firma del Espíritu Santo. Quiero que te imagines una escena. Jerusalén, hace poco más de 2000 años. Un cuarto en el piso de arriba de una casa, las puertas cerradas con llave, las ventanas apenas abiertas. Adentro, 11 hombres y varias mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús. Personas que habían caminado con Cristo durante 3 años, que lo habían visto resucitar, que lo habían escuchado hablar del reino de Dios con una autoridad que ningún maestro humano jamás tuvo. Y sin embargo, estaban ahí encerrados, con miedo, sin saber muy bien qué hacer. Jesús había ascendido al cielo 40 días después de la resurrección, y les había dicho algo que no terminaban de entender del todo. No se alejen de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, serán bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos esperaban, no hacían grandes cosas, no organizaban campañas, no escribían manifiestos, no salían a conquistar el mundo. Simplemente oraban, perseveraban juntos y esperaban. 9 días entre la Ascensión y Pentecostés, 9 días de silencio y oración, 9 días que la Iglesia Católica conserva hasta hoy en la práctica de las novenas, la primera y la madre de todas las novenas de la historia. Y al 10º día llegó lo que habían esperado, un viento impetuoso que llenó toda la casa, lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y entonces algo cambió que no tiene explicación humana. Pedro, el mismo Pedro que había negado 3 veces conocer a Jesús por miedo a una simple sirvienta, ese mismo hombre salió a la plaza y predicó con una valentía, con una claridad y con una fuerza que dejó a miles de personas sin argumentos. Ese día se bautizaron cerca de 3000 personas, no porque Pedro fuera extraordinariamente talentoso, sino porque el Espíritu Santo actuó a través de su pobreza y de su disponibilidad. Esa escena del cenáculo no es solo historia antigua, es un espejo de lo que debe ser nuestra vida. Nosotros también estamos, en cierto modo, en ese cuarto. El mundo afuera es ruidoso y confuso. Las puertas de la incertidumbre están cerradas, y la única salida real no viene de nuestra capacidad humana, sino de esperar, de pedir, de disponernos a recibir al que viene del cielo. María estaba ahí con los apóstoles, orando con ellos, no por encima de ellos. Y ella sigue estando con nosotros hoy, intercediendo, acompañando, pidiendo al Espíritu Santo que venga también sobre nuestra pobreza. Ahora bien, hay una objeción que escuchamos con frecuencia, y vale la pena responderla con claridad y sin agresividad, porque detrás de ella hay una búsqueda sincera aunque equivocada. Muchas personas dicen, yo tengo una relación personal con Dios, no necesito la iglesia, no necesito sacramentos, no necesito intermediarios. El Espíritu Santo me habla directamente a mí. Entendemos de dónde viene esa idea. Hay en ella un deseo genuino de cercanía con Dios, y ese deseo es bueno. Pero la idea misma tiene un problema serio que necesitamos ver con honestidad. El Espíritu Santo no es una fuerza privada que cada persona maneja a su manera. El Espíritu Santo es una persona divina que actúa en la historia de una manera que Cristo mismo estableció. Y Cristo no dejó al Espíritu Santo sin estructura, sin canal, sin hogar visible en el mundo. Cristo fundó la Iglesia, y fue precisamente a esa Iglesia, a los apóstoles reunidos, a quienes sopló y dijo, según el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23, reciban el Espíritu Santo.
A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. El Espíritu Santo llegó a personas concretas, en una comunidad concreta, para una misión concreta. No llegó de manera difusa, a cada quien según su interpretación personal. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 1127, nos enseña que los sacramentos son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo, y es el Espíritu Santo quien obra en ellos la santificación. Dicho de otro modo, los sacramentos no son obstáculos entre tú y Dios. Son exactamente el lugar donde el Espíritu Santo actúa con mayor plenitud y certeza. La confesión no es un trámite burocrático. Es el lugar donde el Espíritu Santo aplica el perdón de Cristo en tu historia personal. La Eucaristía no es un símbolo, es el encuentro más íntimo posible con Cristo, sostenido y animado por el mismo Espíritu. Decir no necesito la Iglesia para relacionarme con el Espíritu Santo es como decir no necesito el río para beber agua, porque el agua existe en todas partes. Puede sonar razonable, pero en la práctica quien no tiene acceso al río termina con sed. La Iglesia es el cauce visible por donde el Espíritu Santo derrama la gracia de Cristo en el mundo. No el único modo en que Dios actúa, pero sí el modo más seguro, más pleno y más fiel a lo que Cristo mismo instituyó. Entonces, en la práctica, ¿qué hacemos con todo esto? Porque la fe que no se convierte en acción concreta se queda en discurso. Y el Espíritu Santo no quiere discursos, quiere corazones disponibles. El primer paso es pedir. Parece simple, y lo es, pero muchos no lo hacen. No hacen la oración al Espíritu Santo porque sienten que no saben cómo, o porque piensan que esa es una devoción para personas muy avanzadas espiritualmente, para religiosas de clausura o para sacerdotes con mucho tiempo de oración. Pero la secuencia de Pentecostés, uno de los textos más antiguos y hermosos de la liturgia católica, comienza llamando al Espíritu Santo Padre de los pobres, no Padre de los perfectos, no Padre de los que ya llegaron, Padre de los pobres. Eso incluye a todos nosotros. Pedir al Espíritu Santo no requiere elocuencia ni experiencia mística. Requiere honestidad y humildad. Basta con decir desde el fondo de lo que uno es, ven Espíritu Santo, yo solo no puedo. Necesito tu luz, tu fuerza, tu presencia. El segundo paso es disponerse, y esto tiene un nombre muy concreto en la vida católica: la confesión. El Espíritu Santo obra en un corazón disponible, y un corazón disponible es un corazón limpio. No perfecto, porque nadie llega a la confesión siendo perfecto, sino honesto, arrepentido, abierto a la gracia. Cuando uno se confiesa de verdad, no solo recibe el perdón de los pecados. Recibe también una renovación interior, una capacidad nueva de escuchar y de seguir al Espíritu. La confesión es, en ese sentido, una especie de Pentecostés personal, un momento en que el alma queda disponible de una manera nueva para la acción del Espíritu Santo. El tercer paso es perseverar, y este es quizás el más difícil, porque el mundo hace todo lo posible por asfixiar esa presencia. El ruido constante, la prisa, la saturación de estímulos, las redes sociales que reclaman atención a cada momento, todo eso crea un ambiente en el que el Espíritu Santo tiene muy poco espacio para actuar. Por eso la Iglesia siempre ha insistido en la importancia del silencio, de la lectura meditada de la Escritura, de la Eucaristía frecuente, del examen de conciencia diario. No como cargas, sino como el espacio necesario para que el Espíritu pueda hacer su trabajo. Como la tierra que necesita ser removida para recibir la semilla. Sin ese espacio, la semilla está ahí, pero no puede germinar. Sé que hay momentos en que miras el mundo y lo que ves es oscuridad. Momentos en que miras la Iglesia y ves sus heridas, sus divisiones, sus fallos humanos. Momentos en que te miras a ti mismo y ves cuántas veces has comenzado de nuevo y cuántas veces has vuelto a caer. Y en esos momentos viene una tentación sutil pero poderosa,
la de creer que nada está cambiando, que la gracia no llega, que la victoria de Cristo es una promesa bonita, pero que la realidad es otra. A eso hay que responder con toda la claridad de la fe. La victoria ya ocurrió. No está en proceso de decidirse, ya fue decidida. En la cruz y en la resurrección, Cristo derrotó al pecado y a la muerte de manera definitiva e irreversible. Lo que nosotros vivimos ahora, con todas sus sombras y sus luchas, es la aplicación gradual de esa victoria en la historia. Y esa aplicación es exactamente la misión del Espíritu Santo: llevarnos paso a paso, caída a caída, conversión a conversión, hacia lo que la teología llama el salutis exitum, el cumplimiento final de la salvación, el momento en que todo lo que Cristo conquistó habrá sido plenamente recibido en nosotros. San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, escribió que los sufrimientos del tiempo presente no tienen proporción con la gloria que se va a revelar en nosotros. No dijo que los sufrimientos no existen. No dijo que la vida es fácil. Dijo que la gloria que viene es tan incomparablemente mayor que si pudiéramos verla ahora mismo, nuestros sufrimientos presentes nos parecerían pequeños. Esa es la perspectiva que el Espíritu Santo abre en el corazón del creyente. No la negación del dolor, sino la certeza de que el dolor no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y la última palabra de Dios es resurrección, es vida, es alegría eterna. No te rindas, estás en el camino correcto. Y no estás solo en ese camino, porque el Espíritu Santo camina contigo dentro de ti, más cerca de lo que imaginas, sosteniendo lo que tú solo no puedes sostener, completando lo que tú solo no puedes completar. Resumiendo todo en una sola idea: sin el Espíritu Santo, la salvación que Cristo conquistó en la cruz no llega a tu vida. Él es el que aplica, el que transforma, el que sostiene, el que lleva hasta el final. No es un complemento de la fe, es el corazón vivo de la fe. Si este video te ayudó a entender mejor por qué el Espíritu Santo no es una devoción opcional, sino una necesidad esencial de tu vida cristiana, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas lo que viene. Y ahora, antes de despedirnos, hagamos juntos lo más importante de todo lo que vimos hoy. Pidamos al Espíritu Santo. No hace falta que sea una oración larga ni elaborada. Solo esto, desde el fondo del corazón: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor, y renuévanos por dentro, porque solos no podemos, pero contigo todo es posible. Que Dios los bendiga. Que la Virgen María, que estuvo en el cenáculo esperando al Espíritu Santo, junto con los apóstoles, interceda por cada uno de ustedes y los acompañe en este camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.